Efesios 5, 21 al 33. ¿Lo seguimos, por favor? Dice así: sométanse unos a otros. Sométanse unos a otros. Por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Siéntese, por favor. Usted va a decir, ¿quién se va a casar? Porque siempre usamos este pasaje en las bodas, ¿no? Bueno, se va a casar Cristo con su iglesia. Amén. Entonces, sí, siempre hay boda en esto. Hay una palabra que desde el jueves me inquietó, los que estuvimos en la oración, y que el Señor me llevó a profundizar un poquito más. Y es la palabra misterio, porque aparece en el versículo 32. Esto es un misterio, dice, profundo. Pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Es un misterio profundo. La palabra misterio aparece 30 veces en el Nuevo Testamento. Aparece cuando Jesús le dice a sus discípulos: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Aparece también cuando Pablo le escribe a los corintios y les dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia ni sabiduría. Se refiere al misterio de los cielos, se refiere al misterio de Dios. En Efesios 3:4 dice: al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, el misterio del reino de los cielos, el misterio de Dios, el misterio de Cristo. Oren también por mí, decía Pablo en Efesios 6, para que cuando hable de Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio, el misterio del reino de los cielos, el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio del evangelio. Pablo también escribía en Colosenses: quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, que es Cristo. ¿Ok? Conocer el misterio de los cielos, el reino de los cielos, de Dios, el de Cristo, Cristo es el misterio de Dios. Pablo también le escribía a Timoteo y le decía: debes guardar con limpia conciencia el misterio de la fe. Y en general aparece, en los evangelios se repite, pero 30 veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra misterio. Así que para que nosotros podamos comprender, hermanos, el Nuevo Testamento, que lo necesitamos comprender extensamente y profundamente, creo que sí necesitamos detenernos en esta palabra. Porque la Escritura dice que el reino de los cielos es un misterio. Dice que el conocimiento de Dios es un misterio, que el conocimiento de Cristo es un misterio, que el evangelio es un misterio, que la fe es un misterio. ¿Qué es realmente un misterio? Bueno, la palabra griega que se traduce como misterio a nuestras Biblias en español no significa lo que en español entendemos como un misterio. Un misterio en nuestro idioma significa una cosa muy escondida que no se puede entender o explicar, o un conocimiento oculto o retenido. ¡Pum! Es un misterio. ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe, porque es un misterio. ¿Sale? Nadie ha encontrado la respuesta a eso, nadie ha encontrado cómo es este asunto, por lo tanto se queda como un misterio. ¿Por qué apareció la sombra ahí? Nadie se explica, ¿no?
la Matrix, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Quién sabe? Se piensa, se dice, se cree, pero no se sabe, es un misterio. Bueno, la palabra que se traduce misterio a nuestras Biblias, pero que viene de una palabra griega en el Nuevo Testamento, no significa exactamente eso. Así es que vamos avanzando. ¿Qué significa realmente? Significa un conocimiento, interesante, un misterio es un conocimiento o una verdad revelada o dada a conocer por Dios. Se lo vuelvo a repetir. Un misterio no es algo que no se puede entender. Es algo que se puede entender, pero aquí hay una característica. No se puede comprender por la pura capacidad humana. Eso es lo que quiere dar a entender. Se puede conocer bajo algo que se llama revelación de Dios. Es decir, Dios concede, Dios otorga que ese conocimiento y esa verdad sea comprendida por alguien. Cuando Dios otorga que esa verdad sea comprendida por alguien, cuando Dios revela ese conocimiento a alguien y lo entiende y lo comprende, entonces se llama un misterio. ¿Vale? Entonces, misterio comparado con el español, en español misterio nunca se va a entender, pero misterio en el idioma griego y en el Nuevo Testamento tiene que ver con aquellas cosas que están por encima de la capacidad y del razonamiento y de la intelectualidad del ser humano. ¿Sale? Que por lo tanto Dios necesita actuar sobre la mente y el corazón de ciertos hombres o ciertas mujeres, ¿verdad? Para que entonces se comprenda el asunto. De ahí que tiene sentido, hermano, cuando Pablo dice, cuando los evangelios dicen, el misterio del reino de los cielos. Tú pregúntale a una persona ¿qué es el reino de los cielos? Oye, ¿tú conoces el reino de Dios? Y luego si se lo tratas de explicar, ¿qué te dice? ¿De cuál fumaste? ¿Qué es eso? Por eso el reino de los cielos es un ¿qué? Misterio. Dios mismo es un misterio. La gran diferencia, hermano, entre la fe que nosotros por la gracia del Señor tenemos, porque el Señor nos lo mostró, ¿verdad? Proviene ciertamente de los judíos, eso no se puede negar, pero no proviene, hermano, de la nación judía, viene de la revelación del Dios de Israel, que se reveló, que se mostró, que se dio a conocer a Abraham. Y de ahí tiene toda una historia. Cristo mismo es un misterio. El Evangelio es un misterio. ¿Por qué? Porque solamente se puede conocer por la verdad o porque Dios te lo dé a conocer a través de su Espíritu. De ahí que, mire, escuche, le voy a leer algunos pasajes para que vean cómo cuando aparece la palabra misterio va junto a la palabra revelación. Por ejemplo, dice, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, según la revelación del misterio, que durante largos siglos se mantuvo en secreto. Romanos 16. Pablo siempre dice y siempre habla de la revelación del misterio. Es decir, ¿sí se puede conocer el misterio? Sí. Contrario a lo que en español significa que nunca se podrá saber la verdad, el misterio en la Biblia es algo que te dice, sí, es algo que está fuera de la capacidad del ser humano entenderlo y solamente se puede entender por revelación. ¿Vale? Revelación divina, obviamente. Por ejemplo, en Efesios 1:9 dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Ve? Una vez más, Él hace que se entienda su voluntad. Y entonces la voluntad es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Nunca la voy a poder conocer. Sí puedes conocer la voluntad de Dios, pero necesita que Dios te la revele. A eso se llama
misterio. Por ejemplo, en Efesios 3:3 dice, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación. Ahí está muy claro. El misterio que me dio a conocer por revelación. Como ya les escribí brevemente. Pablo dice, el misterio, lo que Dios me dio a conocer, yo no lo sabía. Yo no podía, no es por medio del estudio, no es por medio de la dedicación, la oración, la meditación, nada. Es porque Dios que, ¡pum!, lo quiere revelar. Ustedes me dirán, ¿y por qué no se lo revela a todo el mundo? Ese es el misterio. Efesios 3:5 dice, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Entonces podemos observar claramente, hermanos, que el misterio es un conocimiento, Misterio es un conocimiento. Contrario, repito, a lo que en español se entendería como, no sé, aquí sí se puede saber. Un misterio es un conocimiento, pero no es un conocimiento que viene por el entendimiento humano. Es un conocimiento que viene por revelación de Dios. El misterio no es un conocimiento oculto, incapaz de comprenderse. No. El misterio es un conocimiento nada más que es la manera en que ese conocimiento se obtiene. Ese conocimiento se obtiene por revelación del Espíritu. Amén. Ahora leímos Efesios 5 y dice el versículo 32, este es un misterio profundo. Y me refiero a Cristo y su iglesia. ¿Usted entiende qué es Cristo y su iglesia? Pues esta iglesia, pues aquí, ¿no? La Biblia dice que es un misterio, ¿qué? Y si dice misterio profundo, quiere decir que humanamente somos incapaces de comprender qué es iglesia y la relación que tiene iglesia con Cristo. Somos incapaces. Y no se trata de estudiar todos los textos bíblicos, y no se trata de ir al griego, al hebreo, y buscar y encontrar una definición. Ya encontré la definición de iglesia. ¿Ya la encontraste? Ok, dale, eso no es el misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia es algo que solamente se puede entender por revelación de Dios. Es algo que solamente puede venir por una revelación, porque Dios nos conceda el entendimiento para ver iglesia. Si usted piensa que iglesia es esto que está en este momento, pues ahí está el tema. Por eso se llama misterio. Si usted piensa que la iglesia son las paredes, pues estamos peor. Si usted piensa que iglesia es toda la historia de todas las religiones del mundo, ahí estamos perdidos. Por eso, hermano, dice claramente, la iglesia es un misterio. Esto significa que entender iglesia no es un asunto de entender una definición. Porque yo le podía dar la definición, iglesia, conjunto de creyentes en Cristo, de discípulos de Cristo, nacidos de nuevo. Ya se la dije. ¿Necesité la revelación del Espíritu Santo? No. ¿Afecta en algo mi vida eso? Terminando me voy como así como llegué, con mi definición en mi cabeza. Toda revelación de Dios afecta nuestra manera de vivir. Cuando hay una revelación de Dios, cambia mi manera de pensar y cambia mi manera de vivir. Mientras no hay revelación de Dios, sigo con mi vida exactamente como estaba antes de un conocimiento bíblico. ¿Vale? Entonces, hermano, antes de intentar leer nuevamente Efesios 5, yo sugeriría que le pidiéramos al Señor revelación. Hermano, échale, yo entiendo. Ese es nuestro problema. Somos muy soberbios. Somos, y me incluyo. No, yo lo entiendo rápido. El problema es que no tiene que ver con inteligencia.
no tiene que ver con capacidad de entender. ¿Tiene que ver con qué? Revelación. Y casi siempre en la Escritura, hermano, yo encuentro que Dios se lo revela a los sencillos. Entonces, ¿y si hacemos una oración? Inclinamos nuestra cabecita, si quiere, y le dice, Señor, revélamelo. Yo creo saber que es iglesia, pero ¿qué tal si no sé qué es iglesia? Creo saber, pero tal vez no sé nada. Pero aquí estoy para que me lo ¿qué? Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestra soberbia. Perdona si alguien nos dijo que sabemos mucho. Perdona si yo creo que sé mucho. Perdónanos, Señor, si pensamos que somos muy sabios y que conocemos todo de la palabra. Esta mañana, por favor, revélame, ¿qué es iglesia? ¿Cuál es la relación de la iglesia y Cristo? Por favor, no lo sé, no lo alcanzo a ver, no lo alcanzo a entender. Pero si tú tienes misericordia de nosotros, nos puedes mostrar qué es la iglesia. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una organización. No es una asociación religiosa. Vayamos a Efesios nuevamente. Y este pasaje ni siquiera es para las bodas, es el Cristo, la iglesia. Dice el versículo 23, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. No dice que debería ser la cabeza, dice que es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. Esto quiere decir entonces, hermanos, que la iglesia es un organismo vivo. Voy a tratar de explicar lo que yo alcanzo a entender, que el Señor nos revele. La iglesia es un organismo vivo que forma una unidad con Cristo. La iglesia y Cristo son uno. Él es la cabeza y toda la iglesia es el cuerpo. Pero no es una organización menos un edificio. Es un organismo, un ente vivo que se mueve, que tiene vida, que se transmite vida como un cuerpo físico. Esto implica muchas cosas, amado hermano. ¿Qué implicaciones tiene esto? Uno, a veces luchamos mucho con la congregación. A ver, en este momento estamos congregados, ¿vale? ¿Todos los aquí reunidos somos iglesia? No lo sé. No lo sé. Porque iglesia son todos aquellos que le pertenecen a Cristo, que tienen una unión de vida, no nominal. No es la membresía de Sams. ¿Me entiende? No es el domingo voy y por lo tanto soy parte de la iglesia. No es así. Iglesia, hermano, es porque soy parte de Cristo. Le pertenezco a Cristo. Soy parte de un ente vivo, el cual gobierna Jesucristo. Mi relación con Jesucristo
es una relación de vida. Hay una vivencia, hay una vida. Se transmite vida. Cristo me transmite vida. Yo y Él estamos unidos. La cabeza está unida, la cabeza gobierna a todos los miembros del cuerpo. Si todos los que aquí estamos tenemos ese tipo de relación, entonces todos los que aquí estamos somos iglesia. Si a mí me gusta venir a la reunión, es parte de mi vida venir los domingos porque quiero que mis hijos crezcan en un ambiente diferente, porque me parece que venir los domingos y recibir algo de predicación bíblica es bueno, porque me gustan las amistades que aquí se pueden lograr, porque me parece que a Dios le agrada que le dediquemos un tiempecito. Todo eso es excelente, pero no es iglesia. Todo eso es excelente, pero no es iglesia. Iglesias son todos aquellos, ¿sí?, que tenemos una relación de vida, ¿sí? Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pero no es un cuerpo tipo organización, no es un cuerpo tipo simbolismo, sino es un cuerpo real, ¿sí? Donde está fluyendo vida, ¿vale? Un dedo de una mano, si se corta, se muere. ¿Por qué? Porque el dedo y toda la mano toma vida del cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, si usted no tiene relación con el cuerpo, si usted se puede alejar del Señor medio año y regresar como la fresca mañana, está perfecto, nada más que usted no es iglesia. Y no es iglesia por una sencilla razón, porque no tiene una relación de vida con Jesucristo. ¿Sale? Y vuelvo a lo mismo, hermano. No se quede con mis propias palabras o lo que yo trato de explicar, porque trato de explicarlo. Quédese pidiéndole al Señor que le revele qué es iglesia. Ahora, hay otra implicación muy fuerte en esto. Si la iglesia es un organismo vivo junto con Cristo, la iglesia y Cristo son uno. Si usted menosprecia a la iglesia, ¿a quién menosprecia? Si usted critica a la iglesia, ¿a quién critica? Si usted ataca a la iglesia, ¿a quién ataca? Y por favor, no estoy hablando de la iglesia a nivel, no sé, la que sale en la tele. No. Esas son organizaciones. Esos son organizaciones. Esos son asociaciones. La realidad, hermano, es que la iglesia está formada por congregaciones y debe haber un cierto orden, pero hasta ahí nada más, porque la relación con Dios es una relación de vida. Por lo tanto, hermanos, sí es importante. Mira, hay un pasaje que me parece extraordinario. Saulo de Tarso, después llamado Pablo, un hombre muy celoso de la religión judía. Y cuando el evangelio comienza en Jerusalén y en todo Israel a florecer de una manera espectacular, muchos hombres se llenan de celo, entre ellos Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó con los sacerdotes y pidió cartas para extraditar de la sinagoga de Damasco a la gente que estaba predicando a Cristo, para obviamente castigarlos, para algunos darles muerte. Hechos de los Apóstoles capítulo 9 narra que en ese viaje, que es hacia el norte, saliendo de Jerusalén, Saulo de Tarso viaja hacia el norte, y sucedió que al acercarse a Damasco, dice, una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía, escuche lo que decía, escuche la voz de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién en realidad estaba persiguiendo Pablo o Saulo? A los discípulos. ¿Pero qué dice Jesucristo? ¿Me estás qué? ¿Me estás persiguiendo a mí? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermano, que el Señor nos revele cada vez que se nos ocurra
que nos pase por la mente, es que en la iglesia son esto. ¿Seguro? Entonces Cristo también lo es. Porque ni modo que yo diga nada más, me cae gorda tu mano. Es lógico. Me cae gorda tu cara. Pues te cae gordo todo. Es así, sencillo. Hermanos, esto implica que el Señor nos revele. Ahora, yo no estoy diciendo, a ver, entiéndame, yo no estoy diciendo, y esto es básico, toda la gente que se congrega en un lugar es iglesia. Por supuesto que no, 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 no. Solamente aquellos que han nacido de nuevo y tienen una relación de vida con Jesucristo. Ahora, la iglesia y Jesucristo son uno. Yo no puedo atacar a la iglesia porque ataco a Cristo. Yo no puedo atacar y criticar a la iglesia porque critico a Cristo. Hermano, yo no puedo decir, Jesús te amo, y no amar a la iglesia, que es su cuerpo. En épocas hace mucho, cuando empecé de pastor, hermano, en otros momentos, en otros tiempos y en otros modelos, había cosas muy raras. Recuerdo alguna ocasión haber llegado a una fiesta que nos invitaron y ponerme, sentarme, siéntese pastor por acá, llegó el pastor, y yo decía, ¿y qué llegó? Y está bien, ¿no? Pues ya llegó. Y me traen el plato que me iba yo a comer. Muslo, pierna y un cerro de mole. Y un buen puño de arroz bien puesto. Y gracias, hermana. Y le traen también a mi esposa un guacal, bañadito un poco de mole y un puñito de arroz. Que se lo cambio, sin que se dieran cuenta. Después es mucho, quédate con ese. Cuando alguien pasa, le dieron al pastor un guacal, cámbienselo. Pero lo que le quiero entender es esto, hermano. Yo me sentí ofendido. Pero si le dieron el muslo y la pierna, sí, pero yo me sentí ofendido porque ofendieron a mi esposa. Porque somos, ¿qué? Uno. Cuando tú ofendes a la iglesia, ofendes a Cristo. O sea, ¿no podemos criticar a la iglesia? Sí puedes. De poder se puede. Nada más que debes tener el entendimiento de que criticas a Cristo. No, pero es que hay un hermano. Un hermano. Pues ve con él. Primero ve si es iglesia. Para empezar. Primero checa si es iglesia. Porque si no, no pierdas tu tiempo. Escucha lo que te digo. Primero checa que es iglesia. Si no, no pierdas tu tiempo. Porque si vas a ir a decirle, hermano, es que tu comportamiento te va a aventar una mordida. ¿Me entiende? Te va, y tú también, y a poco todos, uy, perdón. Pero en cambio, si tú sabes que es iglesia, esa persona te va por lo menos a quedarse, va a buscar, va a entender, porque tiene una relación con Cristo Jesús. Entonces es importante, hermanos, que el Señor nos lo revele. Pero lo que no le recomiendo es que le haga al Saulo de Tarso, que ande dando patadas contra la iglesia, porque no sé que un día se te presente Jesús, ¿por qué me andas pateando? No, Señor, no es a ti, es a ellos, somos uno. Tengamos mucho cuidado con la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia y Cristo son, ¿qué? Uno. Hay otra parte, versículo 25 y versículo 26. El tema, hermano, que hoy le pusimos se llama la iglesia un misterio. Y que el Señor nos ayude. Por ejemplo, el versículo 25 dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa.
Hasta ahí me quedo. ¿Para hacerla qué? Santa. Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Ok, para hacerla santa. Efesios 5:25. Escúcheme, la obra de Cristo en la cruz originó algo maravilloso. Que gente pecadora, rebelde, enemiga de Dios, fuera transformada. ¿De dónde sacó Jesús a su iglesia? Hermano, ¿de dónde sacó a su iglesia Jesús? ¿De dónde sacó los miembros de su cuerpo? ¿De dónde fue a buscarlos, hermano? Fue a buscar a la gente. Yo hablo por mí, espero que no ofenda a su humanidad, pero de los barrios, hermano. Pregunte allá por la Gustavo Amadero y a ver si le recomiendan ir, hermano, allá en Ciudad de México. Y luego pregunte por la Cuchilla del Tesoro. Aparece ahí una colonia, sí, hermano, terrible. De ahí el Señor sacó a varios pastores. Pues lugarcitos de donde agarra el Señor. Así es. Antes les decían nacos. Hoy ya dicen los chacas. Es lo mismo. Barrios bajos, gente pecadora, gente rebelde, gente desordenada, gente enemiga de Dios. Pues lo será usted, hermano, porque yo soy... Le decía Pablo a los corintios, pues no son muchos los nobles, ustedes los conozco y no salieron muchos de muy altos. Hay alguno que otro, pero la mayoría son pueblo. Gente pecadora, gente rebelde, gente enemiga de Dios, pero ojo, que fue transformada por la obra de Cristo en la cruz y la volvió gente santa. Eso es iglesia, hermano. Gente santa, apartada y separada para Dios. Eso es iglesia, hermano. Iglesia es la transformación del ser. Escúcheme, si usted no ha experimentado la dramática experiencia de la conversión, y así se lo quiero decir, la dramática experiencia de la conversión, entonces usted no es iglesia. ¿Cómo que la dramática conversión? Sin ninguna conversión genuina es un día de campo, hermano. Toda conversión es dramática. Toda conversión, y yo no estoy diciendo que tengamos que llorar y gritar, pero es dramática por una sencilla razón, porque en la conversión hay muerte. En la conversión hay muerte. Cuando tú te conviertes a Cristo hay muerte, hay dolor. Hay pérdida. Sí, hermano. Yo cuando me convertí ni sufrí, ni perdí, entonces no te convertiste. Porque el Señor Jesucristo claramente dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, eso es muerte, y sígame. Porque el que ame más padre, madre, hijos, esposo, esposa, propiedades, su vida misma, si la amas más, no eres digno. Hermano, eso no puede ser un día de campo. Jóvenes, niños que están creciendo. La conversión no es un día de campo. La conversión es lo más doloroso que puedes experimentar. Se acaba tu vida, se acaba lo tuyo, se acaba lo que te gustaba, se acaban tus proyectos, se acaba todo lo que tú pensaste que ibas a hacer y hacer. Se acaba. Oiga, ¿pero usted de qué habla? De la conversión a Cristo. De eso hablo. Pero no es tan exacto. Entonces no hay conversión. Y yo no estoy diciendo que tengas que llorar, simplemente que el día de la conversión, hermano, es una experiencia dramática. La conversión a Cristo es una experiencia dramática. Ser parte de una congregación, hermano, no tiene ningún problema. Está abierta la puerta y usted puede venir todo el tiempo que quiera. Y puede tener una plática con los pastores, pero por supuesto que puede tener una plática con los pastores. Y si tiene usted un problema y quiere que nosotros le demos alguna asesoría, le buscamos un momentito y platicamos. Y le damos nuestras opiniones sobre lo que la Biblia dice que se debe hacer. Punto. Hasta ahí. Yo estoy hablando de otra cosa. De la dramática conversión, del encuentro con Jesucristo. Hermano, tan solo siguiendo el ejemplo de Pablo, se quedó ciego ese día. No comió en 3 días. Estaba totalmente ido, estaba totalmente en shock. Porque se había presentado Cristo.
Para ser parte de la iglesia tienes que experimentar la dramática conversión a Cristo. Ser miembro de la iglesia no es una membresía de una asociación o un club social. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia es gente santa. La iglesia es gente ¿qué? Santa. Y para que pecadores sean santos, hermano, para que pecadores se vuelvan gente santa, no es un día de campo. Hay que moler, hay que acabar, hay que quebrar, hay que romper, hay que arrancar. Yo sé que todos los que saben de lo que estoy hablando, eso les pasó cuando venimos a Cristo. Cuando llegué la primera vez a Cristo, o la primera reunión a que me invitaron, algo extraño, pero pues no hay problema, me daban una Biblia y yo no, gracias, y como si la supieran y la sabía, pero el orgullo de querer agarrar la Biblia siquiera. Me pareció interesante ir a seguir escuchando de la Biblia y cómo explicaban. Eso fue lo que me atrajo, la explicación. Pero eso no cambió nada en mi vida hasta que poco a poco esa explicación y la misericordia del Señor me fue revelando a Cristo y al Evangelio. Y oh, sorpresa, hermano, ya estaba ya más metido que afuera. Y cuando me di cuenta que se trataba de entregar todo. Y se trataba de morir a mí mismo. Y se trataba de que mis planes se acababan. Y se trataba de que no iba a ser Jorge, que iba a ser Cristo. Y eso ya no me gustó. Tuve la opción, hermano, de retractarme e irme. Pero también tuve la opción de decir, Señor, que sea como tú quieres. Pero fue doloroso. Seguir asistiendo a la congregación no es doloroso. Y repito, si usted está asistiendo con nosotros, bienvenido. Aquí estamos y aquí le predicamos a Cristo. Pero lo que le queremos decir que ser parte de la iglesia no es hablar con el pastor, oiga, ¿puedo asistir? Mucha gente ha venido, oiga, ¿puedo asistir? Pero por supuesto que puedo asistir. Puedo ser parte de la congregación. Pues mire, conozca, véanos para que no ande de un lado para otro. Si cree que aquí es el lugar, bienvenido. Hermano, ¿usted cree que yo voy a autorizar que eso sea parte de la iglesia? Yo le puedo decir que bienvenido. Y si quiere congregarse aquí estamos. Pero yo no puedo decirle a usted si es parte de la iglesia o no. ¿Cómo lo haría? Eso es algo que cada uno de ustedes sabe. Si ha tenido esa... Y probablemente algunos estén en ese proceso. Es que es ese problema que yo me siento confrontado, que yo me siento evidenciado o evidenciada y estoy luchando y me molesta. Síguele, vas por buen camino. Ya estás en trabajo de parto. Pero no va a ser cesárea, va a ser parto normal. Y se puede prolongar el tiempo que quieras que se prolongue. O puede ser rápido. Ríndete al Señor. Porque no el nacimiento es algo dramático. Todos los que hemos pasado por el hecho de tener hijos, bueno, las mamás más, pero los papás también, estamos muy felices de que el hijo ya nazca. Pero cuando dicen, ya empezaron los dolores, empieza lo bueno. Empieza el nerviosismo y empieza el corre para allá porque es dramático, será siempre dramático. Dios me permitió ver de mis hijos una cesárea y un parto. Sí lo pude ver, un parto. La cesárea es muy sangrienta. El parto es espectacular. Es una cosa, me lo advirtieron. Si se desmaya y lo dejamos. Sí, si me desmaya y me dejan. Pero gracias a Dios no me desmayé. Pero sí es espectacular. Es una cosa increíble. Dramática. Es un momento, y como lo dice bien mi esposa, ¿sabes? Es un momento donde tu vida pende de un hilo. Así es la conversión. Y no hay otro camino. Porque la gran pregunta, hermanos, a ver, es que estamos equivocados en muchas cosas. Cristo murió en la cruz. Murió de una manera cruel, cruenta, desfigurado de su rostro, traspasado su cuerpo, molido, dice la Escritura, molido. Jesús en la cruz fue molido para que nosotros fuéramos transformados de pecadores a gente santa. Pero pregunta, hermano. Jesús sufrió todo en la cruz para que nosotros
Pasemos de pecadores a gente santa con la mano en la cintura, caminando como en el parque. ¿Quién le dijo eso? Porque es por gracia y es gratis. No, creo que estamos mal enfocando las cosas. Que el Señor nos revele. Hermano, Cristo murió en la cruz, fue algo terrible. El sacrificio de Jesús paga la deuda mía. Pero la conversión, escúcheme, tenemos que perder. Si no has perdido nada, no te has convertido. Es más, corrijo la frase, si no lo has perdido todo, no te has convertido. Por esa razón, hermano, es que Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. La iglesia es santa. Pues no, a ver. Escuche. La iglesia es santa. Pero es que hay pecado. A ver, escúcheme otra vez. La Biblia dice que Jesús se entregó, amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla. Pregunta, ¿lo logró o no lo logró? Pues, más o menos, a ver. La Biblia dice, Jesús murió, Cristo amó a la iglesia y se entregó para ella para hacerla santa, apartada, separada, limpia. Pregunta, ¿lo logró o no lo logró? Claro que lo logró. Y si hay alguien que no está viviendo en santidad, hermano, hay dos opciones. Una, ¿no ha entendido iglesia? A lo mejor sí lo es. Segunda, no es iglesia. Por eso, no todo el que asiste a una congregación, no estoy hablando de esta, cualquier congregación, es iglesia. Esperemos, creemos, tenemos la fe de que todos, hermano. La realidad es que no es así. Versículo 27. Voy a la parte final. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua por medio de la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¡Wow! Esto es iglesia, hermano, esto es iglesia, somos personas. Amén. Dice esta parte final, la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Cristo, hermano, este es un misterio, la iglesia y Cristo es un misterio. Cristo todos los días trabaja con su iglesia, la lava, la purifica. Todos los días, hermano. Y aquí es donde se pone el ejemplo, como el buen esposo que cuida a su esposa, que la atiende. Dice que la limpia, la purifica con agua, ¿sí? Y habla de la palabra como aquello que la limpia. Hermano, si tú eres iglesia, tú sabes y lo has experimentado, que el Señor con su palabra ¿qué? Te limpia. Hoy como iglesia el Señor nos está ¿qué? Limpiando, lavándonos. Así es. Ay, ¿por qué hay que ir todos los cada 8 días? Yo voy cada 15. Está bien. Yo voy cada mes. Perfecto, está bien. A ver, si no eres iglesia, puedes venir cada 6 meses. Porque la palabra no te va a purificar, porque la palabra purifica a la iglesia. Yo sé que caigo gordo con lo que estoy diciendo, discúlpenme, perdónenme, pero tenemos que ser muy claros, por amor a todos. Porque el Señor Jesucristo, escuche, se va a presentar a la iglesia. No tarda, hermano, en que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y entonces va a tomar a la iglesia que es santa y se la va a presentar a Él mismo. Y mi hermano dice que se va a presentar una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección. ¡Wow! ¿Verdad? Sino santa e intachable.
Cristo todos los días trabaja con su iglesia. Cada miembro, vea esto, hermano, cada miembro recorre el proceso de la santificación cada día. Yo te pregunto, hermano, tú tienes que entender esta parte. Todos los días hay un proceso de santificación. No es cada 8 días, es cada momento, cada rato. El mañana el Señor a su iglesia la va a estar purificando, le va a estar... Y es un proceso, hermano, todos los días el Señor nos lleva en el proceso de la santificación. Nos purifica, nos lava, nos aparta, nos quita, nos pone. El Señor lo está haciendo, hermano. Y tú y yo debemos entender que eso es iglesia. Iglesia no, hermano, la reunión del domingo sí está bien, pero es un proceso de todos los días donde el Señor va purificando a cada miembro de su iglesia y recorremos ese proceso de la santificación cada día, la cual, hermano, el Señor efectúa por medio de su palabra. La iglesia está formada de gente que es ejercitada en la palabra de tal manera que vive una vida santa e intachable. Debemos entender lo siguiente: el Señor viene por una iglesia intachable, es decir, hermano, que el Señor está trabajando en la iglesia. Nosotros los 5 ministerios, apóstoles, profetas, somos los chalanes, somos hacemos la talacha, pero en realidad el que está haciendo la obra grande y poderosa es el Espíritu Santo de Dios, el que está purificando tu vida, transformándote todos los días, porque tú y yo nos vamos a presentar como iglesia delante de Dios. Es un misterio grande, sí, es un misterio grande, hermano. Pero debemos entender cada día el Señor está trabajando contigo y con todos en general. La gran pregunta, ¿hay cosas todavía que están estorbando en tu vida? Sí, Señor, hay cosas en mi vida que están estorbando. Ayúdame, por favor. Y el Espíritu de Dios, hermano, trabajará en mi vida. A mí me pasa algo muy puntual, hermano, muy personal, pero se lo quiero compartir. Cada que predico de algo en la semana me pasa algo sobre eso. Es una cosa que digo, Señor, gracias, gloria a Dios, aleluya. Eso significa que la palabra era para mí, ¿verdad? Y que yo tenía que también pasar por esa palabra, vivirla. Amado hermano, hay que vivir esa palabra. Porque cuando tú vives esa palabra te santificas. Y esto es toda una maquinaria que, hermano, si pudiéramos ver, y es lo que el Señor le hemos pedido, déjanos ver, hermano, toda la maquinaria espiritual, todas las cosas que el Señor puso, ángeles, su palabra, el Espíritu Santo, ministerios, todo con una sola cosa, con un solo propósito: purificarte, santificar. Todo lo está haciendo el Señor, ¿para qué? Para quitar toda imperfección, porque de que se va a presentar una iglesia intachable, se la va a presentar. Y no estamos hablando solo de nosotros, estamos hablando de todo. A veces hablamos de más. ¿Usted ha hablado de más, hermano? Yo sí he hablado de más. Cuando predico, bueno, cuando predico sí hablo mucho, pero no, a veces sin estar ahí platicando con mi esposa, hablamos de más. Sí, decimos, creo que estamos hablando de más, pidámosle perdón a Dios. ¿Usted no ha hablado de más? ¿Ha criticado a alguien? Sí. ¿Hay que pedirle perdón a Dios? Sí. ¿Hay que quitarnos esos hábitos? Sí. ¿Está enojado con alguien? Pues no enojado, que más enojado, por lo menos no quiero verlo. Que alguien me lo explique. Es así, es un misterio, hermano. Hermano. Híjole, no, mejor no. Sí. ¿Veo a mi familia que está en Cristo como iglesia o como familia? Ese es otro gran tema. ¿Veo a mis hermanos en Cristo que son familia? Los sigo viendo como familia y no como iglesia. Y la otra, ¿sigue pesando más la familia que la iglesia? Sobre todo ahorita en estos tiempos. ¿Pesa más la familia que la iglesia? Porque si pesa más la familia que la iglesia, pesa más tu familia que Cristo. No. O sea, Cristo está en un lugar especial. Sí, nada más que ahí pegado está la iglesia. A donde tú quieras poner a Cristo, ahí va a estar ¿qué?
La iglesia. Si tú no le digas, Cristo te amo, es que amas a la iglesia. Si tú dices, ay, bueno, la iglesia, bueno, tampoco, la iglesia que se quedó a un ladito, Cristo se quedó a un ladito. No, a Cristo la pechuga, el muslo y la pierna. Y a la iglesia el guacal. A Jesús le dieron el guacal. No lo puedes separar. No lo puedes separar, son uno. Hay una unidad orgánica. Por eso tú no puedes valorar y decir, bueno, voy a hacer esto, tengo la iglesia y tengo aquello, pues esto entonces, hay que pensarlo. Que Dios nos revele iglesia, hermano. La iglesia es llevada por un proceso de transformación de la palabra, hermano, para volvernos intachables. Y podría esta mañana hablar muchas más horas de la iglesia. Pero la gran pregunta, hermano, y con la cual quiero concluir, ¿eres iglesia? ¿Solo asistes a una congregación? ¿O solo invocas a Dios en algunos momentos de tu vida? Pero no eres iglesia. Quiero decirte que Cristo viene por su iglesia. Y la única manera de ser iglesia es convertirse a Cristo. Haber una conversión. Es caminar en una línea y dar media vuelta y caminar en línea contraria. Tendrás que perder todo. Todo se pierde cuando se convierte uno a Cristo. El apóstol Pablo perdió todo, hermano. ¿Y sabe qué decía en Filipenses? Y lo tengo por otra cosa peor que la basura. Pero muchas veces, hermano, como nos decimos iglesia, pero no hemos tenido las cosas por basura. Dejemos todo por basura, por ganar ¿a quién? A Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies, por favor, en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, hermanos, yo le invito, yo le animo a que usted y yo cada día caminemos tomados del Señor y por lo tanto unidos a la iglesia. Cuando vienes a la iglesia, hermano, a la iglesia de Cristo, no a congregarte, sino formar parte de la iglesia de Cristo, te vuelves uno con todos los que son miembros del cuerpo. Y esa es la nueva vida. Fíjese que eso es lo que no me gusta. No me gusta que ustedes quieren como incluirnos a todos en un todo, romper nuestra individualidad, como alejarnos de lo nuestro para que solamente nos formemos aquí como un grupo donde nada más somos aquí. Tuvo revelación de Dios hoy. Tuvo revelación de Dios. Porque lea Hechos de los Apóstoles capítulo 2, dice que todos tenían las cosas en común, nada decía tener algo propio, todos compartían con todos y todos eran de un mismo sentir y de un mismo propósito. Exactamente lo que acaba de decir. Si tú eres iglesia, cuida la iglesia. Si eres iglesia y te andas portando mal, critican a Cristo. Critican a Cristo. Hablan mal de Cristo. Cada que dicen, y eso que se dice que es cristiana, y eso que se dice que es cristiano, nada más acuérdate de esto. Si no eres iglesia, mira, dale, sin problema, pasa nada. Pero si eres iglesia, están criticando a tu Señor, a Jesucristo. Y creo que no es justo. Siempre se los he dicho, y sobre todo lo digo a los muchachos y también a muchos mayores. Todo lo que vayas a hacer, todo lo que te vayas a poner, todo lo que te vayas a tomar,
todo lo que te vayas a vestir, todo lo que vayas a decir, todo lo que vayas a subir a tus redes, piensa que eres iglesia y decide. Piensa que eres iglesia y luego decide. Pues les vale, es mi vida. Sí, de verdad sí. Entonces, permíteme pensar que Cristo no te gobierna. En el momento que tú pides algo por tu propia vida, Cristo no gobierna. Porque un verdadero cristiano, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces no es tu vida. Discúlpame, pero no es tu vida. Es la vida de Cristo en ti. Y si dices que es tu vida, entonces Cristo no juega ahí. No hay para dónde hacerse, hermano, es que no hay para dónde hacerse. Así es que yo, en este último mensaje, porque el próximo domingo ni mensaje voy a dar, ya hay un mensaje particular para cada uno de ustedes. Exhortarles a todos, hermano. Si eres iglesia, párate firme y vive dignamente del Cristo que nos habita. Si no eres iglesia, te invitamos a ser iglesia. ¿Por qué? Porque solo la iglesia tiene vida eterna. No sé qué te pase como aquel joven que le dijo el Señor, está cerca del reino, está cerquita, pero estás afuera. Y te quedes a un pelito. Si yo estuve ahí, si hubiera yo doblegado mi voluntad. Sí, si hubieras doblegado tu voluntad, pero no la doblegaste. Hermano, el evangelio no es como a mí me parece, el evangelio es como es. Y es un misterio revelado. Y la iglesia es la iglesia de Cristo. Así es que yo te invito en el nombre de Jesús, si no has entregado tu vida al Señor, si no sabes lo que es convertirse al Señor, humíllate y dile, Señor, por favor, perdóname y ayúdame. Pero entrégale todo. Entrégale todo. Entrégale todo, por favor. Y si tú ya eres iglesia, hermano, te exhorto en el nombre de Jesús. Vivamos dignamente del Señor.